Bueno, en este video vamos a explicar el electrocardiograma. Entonces, en cuanto a la definición del electrocardiograma, es un registro de la actividad eléctrica del corazón. Vamos a comenzar explicando el orden en que deberíamos leer un electrocardiograma. Entonces, lo primero que vamos a mirar es la frecuencia cardíaca. Lo segundo, el ritmo. Lo tercero, el eje. Y por último vamos a explicar las ondas y los intervalos. Entonces, para el cálculo de la frecuencia cardíaca hay varias formas. Una de estas que nos aprendamos los múltiplos de 300. Entonces, 300 dividido 1 nos da 300, 300 dividido 2 nos da 150, 300 dividido 3 nos da 100, 300 dividido 4 nos da 75, 300 dividido 5 nos da 60, 300 dividido 6 nos da 50 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a ver cuando veamos el electrocardiograma? Entonces, usualmente vamos a ver acá. Lo que vamos a hacer es que vamos a mirar cuando el electrocardiograma cae sobre una de las lineecitas que se ven más gruesitas. Y vamos a ver dónde está la otra R, ¿sí? Entonces, de esta R a esta R, la frecuencia cardíaca va a ser 300. O sea, si esta R estuviera acá, tendríamos una frecuencia cardíaca de 300. Si la R estuviera acá, sería de 150. Si estuviera acá, sería de 100. Y como está aquí en el 4, es de 75. Entonces, si la R cae sobre una lineecita de esas gruesas y la otra R también, podemos calcularlo muy rápidamente con los múltiplos de 300. Estos son los cuadros grandes, ¿no? Que a su vez estos cuadros grandes están compuestos de 5 cuadritos chiquitos, ¿vale? Entonces, la otra forma que podemos hacer es dividir 300 en el número de cuadros grandes. En este caso sería 1, 2, 3, 4. 4, lo cual nos daría 75, ¿sí? O lo otro sería dividir el número de cuadritos chiquitos. Entonces acá hay 5 cuadritos chiquitos, 5, 10, 15, 20. Entonces la otra fórmula sería dividir 1500 dividido 20 y ahí también tendríamos la frecuencia cardíaca. Entonces, bueno. Lo segundo que tenemos que mirar en el electrocardiograma es el ritmo. Una de las pistas que nos da si es un ritmo sinusal es la frecuencia cardíaca, que es sinusal cuando va entre 60 latidos por minuto a 100 latidos por minuto. También puede ser un ritmo de la unión. Eso quiere decir que el marcapasos se pasó al nuevo auriculo ventricular y en este caso la frecuencia cardíaca podría estar entre 40 y 60 latidos por minuto. O un ritmo idioventricular, que quiere decir que el marcapasos lo cogió ya las ramas de las de His y acá tendríamos una frecuencia cardíaca entre 20 y 40 latidos por minuto. Bueno, entonces es importante saber que siempre en un ritmo sinusal debe haber una onda P antes de un complejo QRS. ¿Sí? Acá está la onda P antes del complejo QRS. Y también debe haber una onda T después del complejo QRS. Entonces así sabemos que es un ritmo sinusal. No vamos a enfatizar en las arritmias, pero si el ritmo es menor de 60 latidos por minuto, estamos hablando de una bradiarritmia. Y si es mayor de 100, estamos hablando de una
está aquí arriba. Bueno, ahora vamos a explicar cómo calcular el eje que nos indica hacia dónde van las fuerzas vectoriales del corazón. Entonces, acá vamos a tener la derivación de D1, aquí de 2, acá de 3, acá de F, y para el lado derecho vamos a tener acá vamos a tener el lado izquierdo y acá vamos a tener el lado derecho, ¿sí? Entonces, D1 está a 0 grados, eso es lo que tenemos que saber. D2 está a 60 grados y D3 está a 120 grados. Acá pues viene a 90 grados la BF. Para mirar dónde está el eje, tenemos que mirar cuál es la derivación isodifásica. Eso quiere decir que tiene que hacer el mismo tamaño arriba que abajo. Entonces vamos a buscar dónde está el complejo QRS que tenga la parte isodifásica. Vamos a suponer que lo encontramos en D1. Entonces, si lo encontramos en D1, lo que debemos es ubicar la perpendicular de D1, o sea, la línea que lo atraviesa 90 grados, que en este caso es ABF. Entonces nos vamos a ABF. Vamos a mirar si la R está para arriba o si la R está para abajo. Si la R está para arriba, quiere decir que va hacia la parte positiva. Si está para abajo, quiere decir que va hacia la parte negativa, ¿sí? Entonces, acá la parte positiva, acá la parte negativa. Entonces, en este caso, si fuera hacia la parte positiva, quiere decir que viene para acá y que el eje está a 90 grados, ¿sí? No siempre tenemos que dibujar este grafiquito para saber dónde está el eje. Hay una mnemotecnia para que sepamos cuál es la perpendicular de cada derivación. Entonces, dice que Doña Flor, como la novela, y sus 3 maridos. Esto quiere decir que AF es la perpendicular de D1, como lo vimos ahorita, ABL de D2 y ABR de D3. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos el eje. Ahora vamos a explicar las ondas. Primero vamos a comenzar con la onda P. La onda P nos indica la despolarización auricular. La despolarización auricular en una célula de despolarización quiere decir que una célula que usualmente está negativa abre canales y empiezan a ingresar electrones positivos. Entonces la célula se empieza a poner positiva. A eso nos referimos con despolarización. Entonces la onda P, la despolarización auricular. El tamaño normal es que sea de 2.5 milímetros y 2.5 milímetros, tanto de ancho como de alto. Entonces, si esto es mayor de 2.5, nos puede indicar que hay una hipertrofia auricular, una hipertrofia auricular izquierda. Y si es mayor acá de alto, de 2.5, quiere decir una hipertrofia auricular derecha. El complejo QRS. Esto nos indica una despolarización ventricular. Vamos a dibujar acá. QRST. Entonces el complejo QRS debe medir hasta 110 milisegundos. Si está aumentado de tamaño, nos indica un bloqueo de rama. Y si está mayor a 110 milisegundos y si está menor a 110 milisegundos, nos indica que podemos dar un síndrome de preexcitación, como el síndrome de Wolff-Parkinson-White.
Bueno, entonces eso es lo que tenemos que mirar inicialmente el QRS. Está entre las metas y esto nos puede indicar si está aumentado o disminuido de tamaño. Ahora vamos a hablar de la onda T, que nos muestra la repolarización ventricular. Desde al principio les dije que despolarización es cuando una célula se volvía positiva. Repolarización es cuando empiezan a salir esas cargas positivas y la célula otra vez se nos vuelve negativa. Entonces se repolariza. Tenemos la repolarización ventricular, que esto nos lo muestra la onda T. ¿Qué es importante de la onda T? Que si tenemos una onda T picuda, nos puede indicar que el paciente tiene hipercalemia, o sea, mucho potasio en el cuerpo. O también, si está plana, puede ser una hipocalemia. Y si está invertida, nos puede mostrar que hay isquemia. Eso quiere decir que un vaso no está completamente tapado, pero está un poco tapado y la sangre disminuye. Entonces esto nos da isquemia. Vamos a hablar de los intervalos. El intervalo, ¿qué es un intervalo? Un intervalo es cuando tenemos una curva y un segmento. Segmento solo la niñecita. Entonces curva y segmento es un intervalo. ¿Sí? El intervalo PR es el que va desde la onda P hasta la R. Aquí, chum, chum. Y esto nos muestra el paso de la corriente por el nodo auriculoventricular. ¿Sí? Si es el PR, lo normal es que sea menor de 200 milisegundos. Si está aumentado de tamaño, mayor de 200 milisegundos, nos indica un bloqueo auriculoventricular. Y ya por último, vamos a hablar del segmento ST. Entonces viene la onda P, complejo QRS, y si el S está aumentado de tamaño, más de 2 milisegundos, esto nos muestra una onda de lesión. O sea, en ese momento, el vaso sanguíneo se tapó completamente, no le está llegando sangre al corazón, o sea, en ese momento se está infartando. Después de cierto tiempo, si no hicimos nada para revascularizar eso, ya se daña el corazón y nos va a mostrar una onda Q. Una onda Q que sabemos si es significativa cuando es mayor del 25% de la onda R que le sigue. Y con eso finalizamos la explicación del electrocardiograma. Muchas gracias.